Hola traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados este día, viernes 20 de diciembre. Ya estamos llegando al cierre prácticamente del año, todavía nos quedan un par de días, pero tuvimos una semana potentísima, prácticamente permitiéndonos saber un poco dónde está parada la economía a nivel global, con una gran cantidad de bancos centrales entregándonos ya sus últimas decisiones de política monetaria del año y también con una gran cantidad de datos económicos que son suficientes como para que uno pueda decir, ok, este país está bien, este país no está bien, esto es lo que esperaríamos en cuanto a decisiones de política monetaria de más adelante, así podría reaccionar el mercado, etcétera. Así que ha sido una de esas semanas importantísimas y bueno, ya estamos llegando al final de la misma, así que nos tocó juntarnos aquí de nuevo en este visor de los mercados. Para todas aquellas personas que recién están viendo el visor de los mercados, lo que yo hago aquí es entregarles un resumen de lo que pasó en la semana para que se pongan al día si es que estuvieron fuera de los mercados en la semana y por supuesto también hablarles respecto a lo que se nos viene para la próxima semana junto con algunos activos destacados en caso de que estén monitoreando algunos instrumentos en particular. Así que nos vamos a ir de lleno a eso, pero antes quiero dejar a todos invitadísimos a que se suscriban a nuestro canal, le den clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo y seguir entregando esta información a la mayor cantidad de personas que requieran de estos datos y de esta información de teoría y análisis de mercado para que de esa manera puedan defenderse bien frente a los movimientos que están teniendo los mercados financieros. También recuerden que tenemos un canal en Spotify que pueden suscribirse también para que cuando no nos puedan ver y puedan escucharnos, vayan al canal de Spotify y no se pierdan de absolutamente nada. Dicho eso, vámonos rapidito a lo que nos convoca, que es lo que pasó durante esta semana. Esta semana yo diría que se resumía en decisión de política monetaria del Banco de Estados Unidos, decisión de política monetaria del Banco de Japón, decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. ¿Teníamos otras decisiones de política monetaria? Claro que sí. Teníamos la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, la decisión de política monetaria del Banco Central de México, pero yo diría que las más relevantes eran Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Y gran parte del foco de atención se fue a eso. No estuvimos hablando durante esta semana respecto a lo que había pasado con el conflicto en el Medio Oriente, ni tampoco estuvimos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí estuvimos hablando un poco acerca de las nuevas imposiciones de aranceles que les entregó la Unión Europea y el Reino Unido a Rusia para tratar de evitar que sigan, en este caso, exportando petróleo. Y las sanciones no fueron directamente a Rusia, sino que a estas embarcaciones sombra que se les denomina, que son embarcaciones internacionales que cargan petróleo ruso y pasan y tratan de bypassear los sistemas de sanciones y finalmente los pusieron ya en una lista negra en donde van a recibir una sanción mayor y eso debería limitar en ese sentido la cantidad de petróleo que sigue en este caso exportando el país y que le ha permitido seguir teniendo una gran cantidad de ingresos que les permite seguir financiando ese conflicto que hoy en día se lleva a cabo en Ucrania. De eso sí estuvimos hablando en términos de conflictos geopolíticos. Del resto, prácticamente nada. Pero sí tuvimos que hablar un montón respecto a calendario económico, algunos reportes de ganancias trimestrales de algunas compañías y también los niveles que alcanzaron algunos instrumentos, que fueron en algunos casos nuevos máximos históricos de esta semana, como por ejemplo lo que alcanzó el Bitcoin, como por ejemplo las alzas que vimos en Tesla, como por ejemplo los movimientos que tuvimos dentro de las 7 magníficas, que fueron movimientos bastante interesantes, a excepción de Nvidia, que ha sido una de las que se ha quedado un poquito más relegada. Y hemos tenido también más información respecto, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, del lanzamiento del RLUSD, que es el stablecoin de Ripple, y que utilizaría la tecnología del XRP Ledger, lo que podría potenciar al XRP. Así que teníamos muchísimo de qué hablar esta semana y yo les voy a resumir rapidito de qué es lo que fue lo más destacado. Conocimos algunos datos del sector de manufactura de la zona euro muy temprano el día lunes. Un dato malo, porque quedó en 45.2, lo que sigue diciendo que está en contracción a pesar de todos los estímulos que ha recibido la economía con esas rebajas de tasas de interés de parte del Banco Central Europeo. Tuvimos también el PMI de manufactura para el Reino Unido. También quedó con una preocupación el Reino Unido cuando la cifra cayó de 48 a 47.3, lo que significa más contracción también en el sector de manufactura. Para quienes no lo saben, el sector de manufactura permite que uno estime si es que el país está creciendo o no. Mientras más expansivo sea el sector de manufactura, probablemente sea por la consecuencia
consecuencia de que el país está creciendo más y tiene mayor dinamismo. Cuando está en contracción y por un tiempo significativo, quiere decir que el ritmo de crecimiento probablemente sea bastante bajo y podría costar entregarle mayor dinamismo a la economía. También conocimos los datos provenientes desde Estados Unidos, con un PMI manufacturero que sorprendió al quedar por debajo del 49.4, que era lo que el mercado estaba esperando, ya que se publicó en 48.3. No fue un buen dato del sector de manufactura y eso llevó a que muchos llegaran a especular de que en la decisión de política monetaria de la Fed prácticamente se iba a dar por sentado un recorte de tasas de 25 puntos base, que ya venía descontado hace bastante tiempo. No estaban tan lejos, eso sí, de lo que iba a pasar finalmente. El martes conocimos los datos de mercado laboral para el Reino Unido. Tuvimos una tasa de desempleo que se mantuvo plana en un 4,3%, pero vimos un incremento en los ingresos medios de los trabajadores, excluyendo las primas, que pasó de 4,9% a 5,2%, y con bonos incluidos, subió de 4,4 a 5,2%. Es decir, la gente ganó más dinero. Y al existir crecimiento salarial, la gente tiene más dinero disponible en el bolsillo para poder gastar, lo que podría llevar a tener mayores cifras de inflación para más adelante. Por ende, ante ese dato que se nos entregaba el martes 17 de diciembre, ya el mercado especulaba que el Banco de Inglaterra no iba a generar un recorte de tasas en la reunión de política monetaria que tenían esta semana. Luego de eso conocimos también datos provenientes desde México, con ventas minoristas en dato anual cayendo a menos 1,2%, y conocimos las ventas minoristas también para la economía estadounidense, que la cifra mostró un incremento de 0,5 a 0,7%, y ahí el mercado dijo, uff. Ahora con este dato, ventas minoristas un poquitito más altas, podría significar que hubo más gasto, podría haber mayor presión sobre la inflación, quizás no necesariamente la Fed va a tener una postura de tanto recorte de tasa para el próximo año. Conocimos los datos de inflación para Canadá. En Canadá, la inflación en términos anuales cayó de un 2 a un 1,9%, y en términos subyacentes anuales cayó de un 1,7 a un 1,6%. Por ende, que el Banco de Canadá la semana anterior haya recortado hacía muchísimo sentido, porque la inflación viene cayendo y no se justifica tener una tasa de interés tan alta cuando la inflación se sitúa por debajo del 2%. Además, se preparaban para la próxima posible imposición de aranceles de parte del gobierno de Estados Unidos cuando llegue Donald Trump a la presidencia, porque ya entregó varios anuncios al respecto. Conocimos también otros datos que llegaron desde la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, que para sorpresas de algunos sí se recortó la tasa en 25 puntos base y dejó la tasa de interés en un 5%. ¿Por qué para sorpresas de algunos? Porque ese día existía un dólar muy fuerte frente al peso chileno, que prácticamente rondaba los 1.000 pesos por dólar. Entonces, con un recorte de tasas de parte del Banco Central de Chile, eso le iba a generar mayor presión a la baja al peso chileno, lo que haría que el dólar tendería a subir incluso aún más. De hecho, Hacienda llegó a licitar una venta de 200 millones de dólares para tratar de controlar en cierto grado el tipo de cambio. No ha sido algo que haya generado un gran impacto dentro del par, porque finalmente termina rondando los $1.000 igual. Luego, el día miércoles, que era el día más relevante de todos, conocimos muy tempranito la inflación en el Reino Unido, un dato que mostró un incremento de un 2,3 a un 2,6% en términos anuales y como dato general, y el dato de inflación subyacente en términos anuales subió de un 3,3 a un 3,5%. Si el día anterior ya se había especulado que por ese crecimiento salarial la inflación podía salir más alta y por eso el Banco de Inglaterra no iba a generar probablemente un recorte de tasas, ya con el dato del día miércoles prácticamente el mercado daba por sentado que el Banco de Inglaterra no iba a recortar la tasa. Por ende, eso generó algunos movimientos al alza de parte de la libra, algunas detenciones de los movimientos alcistas de parte del FTSE, entre otras cosas más. Conocimos también los datos de inflación en la zona euro, prácticamente pasaron inadvertidos. ¿Por qué? Porque como ya habíamos tenido la decisión de política monetaria, que esto llegue una semana prácticamente después no generó gran impacto dentro del mercado. Igual, para que ustedes sepan, el dato de inflación en términos generales y anuales subió de un 2 a un 2,2%. El dato de inflación subyacente en la zona euro en términos anuales se mantuvo plano en un 2,7%. Luego llegó el dato de permisos de construcción para Estados Unidos. Tuvimos una cifra en términos mensuales de permisos de construcción y como dato preliminar de 6,1%. Los inicios de construcción de vivienda en términos mensuales quedó en menos 1,8%, fueron datos mixtos. Llegó también el dato de la tan esperada decisión de política monetaria y aquí el mercado se sorprendió. Efectivamente, la Fed recortó en 25 puntos base, completamente alineado con lo que muchos veníamos esperando hace muchísimo tiempo, por ende no fue sorpresa para nadie, pero nos entregó una proyección de tasas de interés que fue, en este caso, más alta. ¿Por qué? Para el próximo año,
se espera que la tasa de interés cierre en 3,9%. Anteriormente se había proyectado un 3,4%. Por ende, eso significa menor cantidad de recortes para el próximo año. Para el 2026 se espera una cifra de 3,4%, más alto que lo proyectado anteriormente de 2,9%. Al tercer año se espera una cifra de 3,1%, mayor que el 2,9% que se había proyectado anteriormente. A largo plazo se espera que la tasa quede en un 3%, cuando anteriormente se había proyectado un 2,9%. Aquí se vio la cautela de la Fed, que me parece muy bien. Y yo lo había comentado esta semana, creo que van a tomar una postura cautelosa. ¿Por qué? Porque no es tan fácil proyectar cómo va a terminar la economía al próximo año si no se sabe todo lo que va a hacer Donald Trump a la llegada al sillón presidencial el 20 de enero del 2025. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Cuando uno ya tiene claro, estos son los proyectos que vienen y que se van a ejecutar y este es el impacto que han tenido en los últimos 3 meses estos proyectos en la economía, uno puede decir, bueno, si este ha sido el impacto y esto es lo que está pasando y no hay nada nuevo, esto es lo que eventualmente podría llegar a pasar. Hoy en día, la Fed se encuentra prácticamente con ideas de proyecto que no se sabe si se van a concretar y tampoco se sabe cómo el mercado va a reaccionar. Entonces, proyectar algo a muy largo plazo, muy lejos de lo que han estado haciendo en el último tiempo, difícil. Y por eso adoptaron una medida de mayor cautela, porque es un hecho que quizás podría pasar. Es un hecho, mejor dicho, que el mercado está especulando que cuando llegue Donald Trump y genere ese proyecto de rebaja en los impuestos y, por otro lado, imposición de aranceles, podría generar mayor inflación. Y eso debería llevar a la Fed a no generar tantos recortes de tasas. Pero eso es podría ser porque tiene que aprobar ese proyecto de ley primero en el Congreso. Y ahí está el veremos. Entonces, eso es lo que finalmente terminó ocurriendo y eso es lo que generó, y ahora vámonos a los gráficos, una gran cantidad de movimientos durante el día miércoles. El Standard Poor's cayó un 2,89%, el Dow Jones cayó un 2,53%, el Nasdaq cayó un 3,69% y el Russell 2000 también presentó una caída significativa más o menos alineada a los movimientos que presentaron el resto de los mercados. Y eso tiene mucho sentido porque finalmente fue incertidumbre la que se tomó el mercado. Y como vimos al mercado accionario cayendo, con retrocesos significativos, el Russell cayó 4,5%, tuvimos caídas también para otros activos de riesgo frente al dólar. Vimos un retroceso bastante significativo para las criptomonedas. No solamente tuvimos caídas para el Bitcoin frente al dólar, sino que Ethereum, Ripple, Cardano, Litecoin, Solana, todas ellas estaban presentando retrocesos bastante significativos porque el dólar finalmente fue quien se terminó apreciando frente a gran parte de sus contrapartes. Fíjense, en el caso del Bitcoin, el miércoles cayó 5,57%. El dólar, por otro lado, se apreció el dólar index un 1,18% y eso permitió que el euro frente al dólar cayera un 1,32%, que la libra frente al dólar tuviera un retroceso de un 1%. Tuvimos un movimiento bastante fuerte a la baja de parte del oro y aquí muchos me van a decir, pero ¿cómo? Si el dólar, si el mercado accionario se depreció, ¿no debería haber existido mayor demanda de instrumentos de refugio como el oro? No, porque aquí lo que finalmente terminó primando fue a un dólar muy fuerte, que ante esa fortaleza el oro no le quedó otra que seguir cayendo y finalmente eso es lo que nos llevó a ver la ruptura de la línea de tendencia alcista y al precio rompiendo la barrera de soporte en los 2.600. Sin embargo, hoy que ya estamos llegando al cierre de la semana, el precio está cotizando en 2.627 antes del cierre. Probablemente vaya a buscar respetar ese nivel de soporte, lo que catalogaría esa caída del día miércoles como un falso rompimiento. Así que es súper interesante lo que ha pasado esta semana en cuanto a decisiones de política monetaria y todavía no termino. ¿Por qué? Porque después de la decisión de tasas del FOMC, llegaba la decisión de tasas del Banco de Japón. Y aquí no existía tanta claridad, porque al cierre de la semana pasada, ustedes recuerdan, vimos que existía la posibilidad de un incremento de 25 puntos base, pero al comienzo de esta semana vimos que esa probabilidad ya se había eliminado y tan solo se esperaba que quedara en 0,25% manteniendo la tasa. Así que eso generó debilidad dentro del yen japonés y esta semana vimos cómo el dólar ganó una gran cantidad de terreno frente al yen después de las decisiones de política monetaria, acumulando un avance que llevó al precio de la paridad a moverse alrededor de un 2,63%. El euro frente al yen también tuvo un gran movimiento el jueves de un 1,76% y la libra frente al yen hizo lo mismo con un avance de un 1,11% a raíz de esa depreciación del yen por esa mantención de la tasa de parte del Banco de Japón, lo que limita la posibilidad de que existan mayores alzas para el próximo año. Luego
Tuvimos la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra y nos sorprendió, quedó completamente en línea con lo que el mercado esperaba, mantuvieron la tasa en 4,75%, en donde sí quizás hubo algún cambio, es que antes esperaba que existieran 7 miembros votando a favor de mantener la tasa y solo 2 miembros votando a favor de recortar, y finalmente lo que tuvimos fue a 6 miembros votando a favor de mantener y 3 miembros votando a favor de recortar. Pero igual, no generó gran impacto dentro del mercado porque esto estaba en cierto grado descontado. Conocimos las cifras de Producto Interno Bruto en términos trimestrales para Estados Unidos, que quedó muchísimo mejor de lo que el mercado esperaba al publicarse en 3,1%. Y conocimos también las ventas de viviendas de segunda mano que se reportaron con una cifra de 4.150.000, mejor que la lectura del mes anterior y mejor que lo que el mercado esperaba. Hoy día, viernes, conocimos los datos de inflación a través del PCE, los precios del gasto en consumo personal. El dato de precio en el gasto en consumo personal en términos anuales mostró una leve alza de 2,3 a 2,4% y el dato subyacente anual mostró una mantención en 2,8%, lo que quiere decir que la inflación todavía está controlada y eso lleva a que el mercado especule que tendríamos dos recortes el próximo año, el mercado de futuros principalmente, con la primera posibilidad de recorte para el mes de marzo. Hemos tenido un montón de movimiento, pero también hemos visto cosas que han sido bastante interesantes. Tesla, por ejemplo, esta semana alcanzó un máximo histórico en $488 con 54 centavos. Conocimos también rápidamente que tuvimos a otras empresas que estuvieron con una gran cantidad de movimiento también durante esta jornada, como por ejemplo los movimientos interesantes que se dieron de parte de Apple, en donde también tuvimos un nuevo máximo histórico cuando alcanzó los 254,28. Lamentablemente, las acciones han limitado los movimientos hacia el alza y ahora estamos viendo que prácticamente todas están cerrando más o menos similar a como abrieron la semana. Si yo me voy a un gráfico semanal, vemos a Apple ha tenido acumulado en la semana tan solo un avance de 0,61% y en el caso de Tesla, que tuvo una gran cantidad de movimiento, estaría quedando con una vela doji en donde tan solo acumula un avance de un 1,17%. Esta semana también conocimos el reporte de ganancias trimestrales de varias compañías. Yo voy a destacar netamente a Nike, porque Nike lamentablemente no tuvo un buen reporte. Los resultados fueron, en este caso, un beneficio por acción que resultó mejor de lo que el mercado esperaba al situarse en 78 centavos de dólar y unos ingresos que superaron la estimación del mercado, pero la acción acumula una caída de un 1,39%. ¿Por qué? Porque lamentablemente el CEO de la compañía mencionó que el camino de recuperación de la visión estratégica de Nike y el posicionamiento de marca en la percepción de los consumidores finalmente es un camino de largo aliento. No va a ser tan fácil hacer ese cambio y por lo mismo espera que los números para el año 2025 no estén tan buenos. Y eso es lo que finalmente terminó entregándole la presión de venta y cayendo un 1,42%. Eso yo diría que es lo que ha destacado durante toda esta semana. Ha sido claramente este año 2024 un año de contrastes. Un año de contrastes, de todas formas. Ahí, cuando revisen el panorama semanal de trading, van a entender por qué. Porque este es el último visor de los mercados del año 2024. Y yo quiero terminar resumiendo el año, básicamente en el hecho de que el 2024 destacó por sus extremos. Mientras teníamos sectores como la tecnología que brillaban gracias a la innovación y el avance de la inteligencia artificial, habían otros sectores como los mercados emergentes que enfrentaron grandes desafíos debido a la fortaleza del dólar y las políticas monetarias restrictivas. Nosotros vimos, por ejemplo, a un ETF que fue el VNQ, el Vanguard Real Estate ETF, centrado en bienes raíces, que mostró claramente, si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, un renacimiento durante el año 2024, empujando hacia ese máximo, entre el mínimo y el máximo del año, un avance de un 26%, respaldado principalmente por la estabilización de las tasas hipotecarias. Sin embargo, después de no ver proyecciones de recortes de tasas de interés más agresivas para el 2025, después de la reunión del FOMC de esta semana, la presión de venta la sintió rápidamente y esta semana está cerrando con una caída de casi un 4,78%, llegando prácticamente a los mismos niveles en los que abrió el año 2024. En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin alcanzó máximos históricos, superó los 100.000. Teníamos a Ethereum y a Ripple también experimentando incrementos significativos y el auge principalmente se atribuyó en parte al respaldo del presidente electo Donald Trump hacia las finanzas descentralizadas y la promesa de reducir la regulación en el sector. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que la institución no puede poseer Bitcoin debido a restricciones legales, lo que ha generado cierta cautela también de parte del mercado. En contraste, tenemos a la economía de China, que decepcionó a pesar de una serie de estímulos significativos. El gobierno chino implementó reducciones de tasas, paquetes de infraestructura, medidas de apoyo al consumo, pero no
tuvimos resultados y estos fueron limitados. El crecimiento económico del país no logra repuntar, la demanda interna sigue preocupando, ya ha estado muy por debajo de las expectativas de principios de año. Y esto afectó a los mercados a nivel global, especialmente a las materias primas y a las economías asiáticas que dependen de la demanda china. Por eso tuvimos a un dólar australiano y a un dólar neozelandés tan débil frente al dólar. La bolsa en China también sintió el impacto. Logró dar la vuelta, eso sí, prácticamente llegando al cierre, pero de todas formas el CSI 300 ha tenido un rendimiento inferior en comparación al Standard Poor's durante todo este año 2024. Así que claramente hemos estado con un año bastante, pero bastante interesante. Ahora, antes de pasar a ver lo que se nos viene para la próxima semana, yo quiero recordarles que el 7 de enero tenemos el Trading Day. Vamos a llevar a cabo este seminario online gratuito en donde vamos a estar junto a ustedes entre las 10 y las 2 de la tarde, hora de Nueva York, es decir, en plena sesión de Wall Street. Vamos a tener una sala de trading en vivo, sesión de aprendizaje de 5 técnicas para identificar señales de trading y vamos a finalizar con perspectivas y activos del mercado destacados en el primer trimestre del 2025. Yo los dejo invitadísimos a que se suscriban porque de esa manera van a poder acceder y revisar toda esa información gratis. Y lo único que tienen que hacer es completar el formulario que está en la página, en donde tienen que doble chequear el correo porque si lo colocan mal no les va a llegar el enlace de acceso. Ahora, si ustedes me dicen, Gaby, es que yo no puedo el 7 de enero estar conectado entre las 10 y las 2, no pasa nada, regístrate igual. ¿Por qué? Porque si no puedes estar a esa hora conectado, nosotros te vamos a enviar la grabación después. Pero si no estás registrado, no vas a recibir la grabación. Entonces, ¿qué sugiero? Regístrense, ya sea para participar en vivo o para recibir la grabación, pero no se pierdan por nada el contenido que va a estar muy interesante. Y también quiero recordar que ya les enviamos a todas las personas que pertenecen al grupo exclusivo del Meet and Trade el código de acceso para poder reservar su puesto el día 15 de enero. Ese 15 de enero vamos a estar hablando de técnicas para aprender a operar Nvidia, específicamente Nvidia en un año que se ve bastante desafiante. Nos vamos a ir a 3 activos que destacan para las próximas semanas como Ethereum y los 4000. ¿Qué podemos esperar? Chevron y ExxonMobil. ¿Podrá Trump cambiar el rumbo de esas acciones que han caído bastante en los últimos meses? Cobre y China, ¿va a seguir sólida la tendencia bajista? Por supuesto, siempre tenemos una sección de preguntas y en vivo y en directo que ustedes nos pueden hacer llegar en pleno Meet and Trade, así que espero que todos puedan participar. Y todos los enlaces, tanto del Trading Day como del Meet and Trade, lo van a tener en la descripción de este video y en la descripción de este audio. Ahora sí, ¿qué se nos viene para la próxima semana aparte de la Navidad? Una semana, yo diría, muy tranquila y por eso me tomé el tiempo de resumir mejor lo que pasó en el año y lo que pasó en esta semana, porque la próxima semana va a estar muy tranquila, de verdad va a estar muy, muy tranquila. Vamos a tener muchos festivos y esto es lo importante. El lunes vamos a tener Producto Interno Bruto para el Reino Unido, vamos a conocer el INPC para México y la confianza del consumidor de The Conference Board. El martes 24 de diciembre hay cierres tempranos para algunas bolsas y hay cierres para otras. En el caso de Perú, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España, Francia y Australia, existen cierres tempranos de la bolsa. Específicamente en Estados Unidos, la bolsa de Nueva York el 24 de diciembre, que es Nochebuena, cierra temprano a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Ese día, a las 10 de la mañana vamos a tener las ventas de viviendas de viviendas nuevas para Estados Unidos. El miércoles, como es Navidad, está cerrado todo el mercado, no hay fundamentales ni nada que monitorear. El jueves 26 de diciembre siguen los festivos para algunos países y solamente vamos a conocer 2 fundamentales, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía, que son rutinarios. Es una semana tranquilita, ya se los había avisado. Así que por favor presten atención. 24 de diciembre la bolsa de Nueva York cierra a la 1 de la tarde hora de Nueva York y el 25 de diciembre los mercados van a estar cerrados por completo. ¿Qué se destaca para la próxima semana? Como la próxima semana es ya prácticamente la última, diría yo. Dentro de lo que destaca principalmente son los movimientos que se han estado generando de parte de algunos activos y que nos han llevado a ver cómo se alcanzan niveles bastante importantes en términos de soporte y de resistencia. Tengo las grandes preguntas que resolver para la próxima semana. ¿Realmente el Dow Jones logra frenar la caída y nos genera una ruptura de la línea de tendencia bajista?
Ese es uno de los activos destacados para la próxima semana porque está tan cerca que podría entregarnos algo de información para el comienzo del año 2025. También tengo ganas de revisar muy de cerca lo que termina pasando con el XRP, que ha logrado sostener hasta ahora el nivel de soporte en los 2,20, pero como nos entregó en esta jornada una vela doji, quiere decir que está respetando el soporte. Y mi gran pregunta es, ok, el fin de semana mantiene el nivel y la próxima semana también lo mantiene y nos da el empuje hacia el alza de nuevo. Es un muy buen punto en el cual se encuentra, por ende, a monitorearlo de cerca. Por otro lado, Tesla, que lo estuvimos siguiendo toda esta semana y ahora estaría respetando el soporte en 420, retomará la senda alcista para buscar de nuevo los 460, 480 para cerrar el año. ¿Logrará cerrar en $500 la acción? Y por último, no puedo dejar de lado al oro, que todo el mundo lo ha estado mirando y que ahora mismo estaría cerrando sobre los 2.600. Definitivamente va a respetar los 2.600 como soporte. Más que estar buscando activos destacados, me estoy haciendo varias preguntas porque quiero saber cómo va a partir el año 2025 y creo que esos instrumentos y esos niveles en los cuales se encuentran nos podría entregar muchísima información la próxima semana respecto a ellos mismos. Así que bueno, con eso ya voy cerrando la transmisión. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal en YouTube. Suscríbanse, denle click a la campanita y ojalá nos regalen muchísimos likes. Me encantó estar con ustedes en este visor de los mercados durante todo este año 2024. Vamos a seguir en el año 2025, así que nos vamos a ver de vuelta ya en enero del próximo año. Que estén muy bien. Chao, chao.